a la reforma, porque la violencia no es la forma. Decirle no a la reforma, porque la violencia no es la forma. Decirle no a la reforma, porque la violencia no es la forma. Decirle no a la reforma, porque la violencia no es la forma. Decirle no a la reforma, porque la violencia no es la forma. Decirle no a la reforma, porque la violencia no es la forma. Quien no quiere vivir sin miedo, quien reduce la discusión, quien te vende un discurso fácil como magia la solución. Quien no quiere vivir sin miedo, quien sentado en algún sillón manda a pobres pegarle a pobres, quien tiene alma de represor. Decirle no a la reforma, porque la violencia no es la forma. Decirle no a la reforma, porque la violencia no es la forma. Nos robaron en otros tiempos los derechos, la dignidad, los ahorros y nuestros sueños. Eso sí fue inseguridad. La violencia solo genera más violencia y marginación. No es sociedad que crezca sana bajo los palos de la opresión. Decirle no a la reforma, porque la violencia no es la forma. Decirle no a la reforma. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches. Bien, y empezamos con este coro que tiene que ver con el no a la reforma, ¿verdad? Que es la próxima elección, el próximo 27 de octubre. Cada uno va a tener que llevar su lista, votar por diputados, senadores, presidente, vicepresidente, pero también está en juego otra cosa que es una reforma constitucional que está prevista o está promulgada por el senador Larrañaga, y en general, bueno, por él, porque no todo el Partido Nacional está de acuerdo, algunos sí, otros no, otros dejan la libertad. Bueno, nosotros, el Frente Amplio, dice no a la reforma por distintos motivos. Allí la canción en algún momento lo mencionaba, ¿no? De esta manera, desde hace un buen tiempo y como respuesta a lo que fue primero la recolección de firmas por parte del senador Larrañaga, que con esta acción se ha posicionado en uno de los bloques más conservadores dentro de la oposición, se conformaron distintos colectivos ciudadanos en el país, en cada uno de los departamentos, impulsando, bueno, la divulgación de los elementos que nos hacen oponernos a esta reforma, porque entendemos que no es la forma, y bueno, en los pocos minutos que tenemos en este programa queríamos plantear, bueno, de forma muy sucinta, qué propone esta reforma y cuáles son los elementos que nosotros entendemos, por qué nos oponemos a esta reforma. Sí, y capaz que, a ver, para empezar, son 4 cosas concretas que se proponen en la reforma. Y uno es crear una Guardia Nacional compuesta por al menos 2.000 efectivos militares para intervenir en la seguridad interna. O sea, crear una Guardia Nacional para que los militares trabajen en lo que es la seguridad interna, lo que hoy hace la policía. Eso es uno. Después, habilitar los allanamientos nocturnos mediante la orden de un juez. 2. Tercero, el cumplimiento efectivo de las penas, es decir, eliminar la posibilidad de obtener beneficios de reducción de pena. Y la 4 es crear una pena de prisión perpetua, revisable a 30 años. Esos son los 4 elementos. Vamos a ir de a uno. ¿Por qué nosotros, o en términos generales, capaz que podemos decir que estas medidas nosotros decimos, bueno, no estamos de acuerdo, en principio porque no sirven, porque no van a cambiar la realidad, porque internacionalmente, o porque cuando se han llevado adelante, o porque en algunas medidas la reducción de penas la venimos llevando adelante en Uruguay y eso no está dando el efecto contrario, o sea, la reducción del delito. Entonces habría que apuntar a otros lados
o a otros aspectos para lograr lo que esta reforma quiere en definitiva. O sea que en principio no sirve esta reforma y sería, bueno, gastar dineros, tiempos, recursos en algo que no tiene un efecto que todos queremos. Pasamos por el principio entonces, la Guardia Nacional. ¿Tenemos algún dato sobre eso? ¿Por qué no? Nosotros creemos que hay formaciones distintas. Los efectivos militares son formados justamente para la defensa, entre otras cosas, de la soberanía y de potenciales enemigos, ¿no? Sí, y neutralizar al enemigo. Y neutralizar al enemigo, para eso son formados. En ese sentido es que hoy ciertos efectivos hoy participan de misiones de paz en el exterior, justamente para preservar y combatir a un enemigo en determinados lugares. Es muy distinta la seguridad interna, ¿no? Y hoy algunos países que han ido por la línea de incluir militares en la seguridad interna, marcan con mucha preocupación, caso en Brasil, el aumento exponencial que han tenido los asesinatos de civiles, muchas veces de formas poco claras. Otro ejemplo es México, donde desde el año 2005 se viene efectuando una guerra contra el narcotráfico, donde, bueno, la verdad que se ha combatido bien poco, o sea, los resultados no son lo que se esperaba, y desde el 2005 a la fecha, por ejemplo, con militares en la calle y con militares combatiendo el narcotráfico, hay 27.000 desaparecidos, por ejemplo, miles de muertes también no muy claras. Por lo tanto, nos parece que sí existe el problema de la seguridad y la convivencia, sí a nivel de las acciones públicas debemos tener acciones que sean ¿no? que sean buenas, que sean correctas, pero nos parece que militares en la calle, cuando no están preparados, no es lo mejor. No es la forma, como dice la reforma, no es la forma. Pero basta preguntarle a los propios militares, ¿verdad? Basta preguntarle a los círculos militares, que evidentemente no son de izquierda. Basta preguntarle al candidato Manini qué piensa sobre los militares en la seguridad interna, ¿verdad? En hacer lo que hace la policía. También qué piensa el militar que tiene que ser mandado por un comisario, por un jefe de policía. Es decir que, bueno, ellos van a decir que no, que esto no es posible porque ellos no están formados para esa misión. Bueno, entonces, la Guardia Nacional, compuesta por al menos 2.000 efectivos, tiene todas estas bases. También tiene la otra. Imagínense 2.000 personas más distribuidas en todo el país. El efecto no ha de ser mucho. Si lo que queremos es efectivos, y bueno, tendríamos que ir por el lado de preparar a la policía con mayor cantidad de efectivos. Y bien, ahora, sabemos que el tema de seguridad y el tema de violencia no es solamente policial ni militar, porque muchas de las violencias pasan hacia adentro de nuestras casas, pasan por la violencia doméstica, pasan por la violencia de género, pasan por las agresiones que tenemos en una cancha de fútbol, en un estadio, en un cumpleaños, no sé, en la calle, cuando nos encontramos con un auto y el auto nos hace una señal y se equivocó. Bueno, entonces, y ahí nos nace una agresividad tremenda que termina en un agravio y en una lesión personal y capaz que en un delito. Entonces, a ver, por ahí no va el cambio cultural que necesitamos los uruguayos. Punto 1 entonces. Punto 2, habilitar los allanamientos nocturnos mediante la orden de un juez. Bueno, aquí también hay algunos elementos que hay que considerar. Por ejemplo, los mismos policías o círculos sindicatos policiales han dicho, bueno, pero acá en la noche nosotros no tenemos las garantías para el policía, para los vecinos, para la gente que pueda vivir, porque si es un hogar puede haber niños, ¿verdad? Entonces, si uno va a hacer un allanamiento nocturno, bien, va a tener que ver que si sale uno corriendo por el fondo y es de noche, ¿y quién es el que sale corriendo? Puede ser un vecino que se asustó, puede ser ¿quién?
alguien que pasó, entonces no da las garantías necesarias para una intervención. Entonces, se busca mejorar y en definitiva tenés un instrumento que puede estar terminando perjudicando las vidas de vecinos, de los mismos efectivos policiales. Entonces, por ahí tiene un sustento negativo esta propuesta. Y recordar, quizás para los más veteranos o no tan veteranos, estas mismas medidas, como la posibilidad de los allanamientos nocturnos, fue incluida en lo que fue el plebiscito de 1980. ¿no? Donde los militares, entre otras cosas, además de regularizar las Fuerzas Armadas en el orden interno, planteaban los allanamientos nocturnos. Como decía Enzo, no es la forma, creemos que la forma debe ser seguir en la línea que está trabajando el Ministerio del Interior en reforzar el tema de la inteligencia policial, de hacer un estudio previo a la zona, en el vecindario, en la casa, potencialmente que sea una boca de droga u otro. Claro, el tema es ese, que se centra solamente esta propuesta en que es para donde hay entonces no es un hogar, porque si es una venta de pasta base o de droga o lo que fuere, entonces se centra en ese objetivo, pero no lo soluciona tampoco, porque sabemos que hoy en día se cierra una boca y al otro día aparece en otro lado, porque para algunas personas eso le tiene una retribución económica importante. Bien, lo que hay que hacer es lo que estaba diciendo Aníbal recién, es hacer inteligencia policial sobre esto, reforzar todo esto y tratar de cortar los lazos de financiamiento del narcotráfico, que en definitiva es lo que hay que atacar, ¿verdad? Sin descuidar lo otro y poder también estar atento a lo que va pasando en las distintas zonas donde aquí en Mercedes, sin ir más lejos, se han desbaratado varias bocas de venta de droga y no mediante el allanamiento nocturno, sino con inteligencia policial y el efectivo trabajo de la policía aquí en Soriano. Quedan pocos minutos y queda un tercer y vamos a juntar el tercero y el cuarto, que tiene que ver con el cumplimiento de las penas, es decir, eliminar la posibilidad de obtener los beneficios y también los beneficios de reducción de penas y también la prisión perpetua. Esto es sacar, entre otras cosas, la posibilidad, hoy en día, a ver, vamos a hacerlo claro, hoy en día la persona que está privada de libertad puede reducir la pena a través de el estudio, el trabajo, la buena conducta. Entonces, si yo le saco ese incentivo, a ver, ¿por qué el trabajo, la buena conducta y el estudio es importante? Porque ayuda a la persona y ayuda a todo el sistema a que esa persona pueda ser rehabilitada, pueda salir de ahí con un proyecto de vida, pueda salir de ahí con algún oficio aprendido. Imagínense si usted, acá lo que dice, pena perpetua de 30 años, irrevisable. Bueno, no vamos a poner 30, pero sale a los 10 años, nunca hizo nada, ni estudió, ni trabajó, ni se le presentó otra perspectiva de vida. La persona, ¿cómo sale de ahí? Sale peor y va a reincidir, porque la estadística lo dice así, ¿no? Sí, entonces, sí. Creemos que es importante que esté esta posibilidad de motivar a la persona privada de libertad a poder estudiar, a poder realizarse un camino en la vida, previendo que va a salir algún día, previendo para la sociedad. Y ahí hay un debe de todo el sistema, que evidentemente sí es la rehabilitación, pero no es esto, es lo contrario a lo que propone la reforma. Y volvemos a lo que decíamos hoy, la línea debe ser lo que hoy el gobierno nacional está impulsando, que son cárceles más pequeñas, sin hacinamientos, y justamente con la posibilidad de que los privados de libertad tengan más posibilidad de acceder a los estudios, de trabajar, libre ambulatorio en esos centros, y no justamente lo que plantea la reforma. La reforma plantea que quien ingresa no puede estudiar para reducir penas, no puede trabajar, no puede hacer nada y tiene que estar en cárceles. Por lo tanto, tendremos cárceles
peores de las que las tenemos, más hacinadas. Y nos parece que esa no es la forma, y no es la forma porque en las distintas experiencias a lo largo y ancho de países de América Latina y el mundo, la solución no ha sido esa, sino al contrario. Bien, se nos terminó el tiempo, estamos invitando a todos para el próximo sábado a la gran caravana que va a haber a las 18 horas. Nos concentramos allí en la Plaza del Encuentro y después vamos a terminar con un gran acto con la presencia de Daniel Martínez, Graciela Villar en el Rosedal. Así que nos vemos el sábado. Hasta pronto. Hasta luego.